Vamos a dar inicio entonces, como le decía, gracias por unirse, gracias a las personas que se unen también a través de las diferentes redes sociales, tanto en Facebook, en YouTube o en TikTok, en donde pasamos, ¿verdad?, esta conferencia del principio divino, este estudio. Y si usted quiere ser parte de este estudio, también puede ponerse en contacto conmigo y yo con mucho gusto le hago llegar el enlace, ¿verdad? Entonces, gracias hermanos por unirse esta tarde. Vamos a estudiar el día de hoy la conferencia de la misión del Mesías. Entonces vamos a compartir pantalla para eso. Esta conferencia es muy importante porque nos va a revelar muchas cosas y vamos a hablar de lo importante que es el Mesías, cuál es la misión que Dios realmente tenía planeado para el Mesías, por qué Dios necesitaba enviar al Mesías. Vamos a estudiar eso a fondo porque muchas personas no creen o tienen una idea equivocada de quién es el Mesías y por ende terminamos creyendo cosas que no son y terminamos creando toda una denominación con creencias que no son, ¿verdad? Que no son correctas. Entonces, para eso está el principio divino, para eso está esta nueva revelación que estamos enseñando a través de estas redes sociales, a través de estas conferencias de Zoom, para revelarlos la verdad, la nueva expresión de la verdad. Por eso el principio divino viene a revelarnos la verdad sobre la verdadera misión, valga la redundancia, del Mesías. En realidad, ¿quién es el Mesías? ¿Por qué es necesario el Mesías? ¿Por qué es necesario que Dios tenga que enviar al Mesías a la tierra? ¿Cuál es su misión verdadera? Todo eso lo vamos a analizar paso a paso, acorde con lo que nos menciona el libro del principio divino. Por cierto, si alguno desea tener ese libro electrónico, con mucho gusto se lo puedo facilitar. Igualmente me pueden contactar a través de algún comentario de las redes sociales y yo con mucho gusto le hago llegar el libro del principio divino para que lo estudien. Bien, ¿cuál es entonces la verdadera misión del Mesías? A la luz del principio divino, de esta nueva revelación que estamos dando paso nosotros, estas conferencias de principio divino. El Mesías significa el ungido o el elegido de Dios. Cristo es lo mismo que Mesías en el lenguaje helénico. Cristo, Salvador, Hijo de Dios, Rey de Reyes, Cordero de Dios, Señor de Señores. Todo eso significa Mesías, el ungido de Dios o el elegido. Y es que los israelitas, el pueblo escogido de Dios, ellos tenían profecías mesiánicas de que ellos iban a recibir al Mesías. Y el Mesías lo iba a salvar, lo iba a llevar a la salvación, pero muchos de ellos no estaban claros qué tipo de salvación o cómo los iba a salvar, ¿verdad? Entonces es algo que vamos a ir viendo, porque incluso los israelitas mismos no conocían mucho del Mesías, no sabían muy bien cuál era su misión, de hecho. Eh, Solamente los escribió los fariseos, pues, y la gente que conocía la Biblia, el Torá en esa época, tenía el conocimiento de que Dios les había dado esa revelación de que les iba a enviar un Mesías, un Salvador. ¿Por qué es necesario el Mesías? Bueno, nosotros si estudiamos el principio divino, si hemos visto todas las conferencias pasadas, estudiamos la caída humana, sabemos que el hombre cayó bajo el dominio satánico y terminó creando una familia falsa, sociedad falsa, naciones falsas y un mundo falso. Y ese es el mundo en el que vivimos actualmente, un mundo falso lleno de mentira. Ese es el infierno en la tierra, donde todo el mundo multiplica la mentira y todo es odio, mentira, falsedad, pecados. Entonces ese es el mundo satánico que estamos viviendo hoy todos, el mundo satánico que Adán y Eva, nuestros primeros antepasados, crearon, centralizado en Satanás. Por ende, todos deducimos, ¿verdad? Todos sabemos que no es el ideal de Dios. Dios no quería que nosotros formáramos un infierno en la tierra. Por el contrario, Dios quería que nosotros formáramos el reino de los cielos en la tierra, que fuéramos felices, que viviéramos en un mundo de felicidad. El deseo de todo padre, ¿verdad? Para con su hijo. Que su hijo pueda llegar a ser feliz, que su hijo pueda experimentar alegría. Entonces, el ideal de Dios en realidad era que un hombre ideal y una mujer ideal se unieran para formar familias ideales.
sea, familias ideales, formar sociedad, nación, un mundo ideal, y ese sería el reino de los cielos en la tierra. Entonces, en esta diapositiva podemos ver los dos, podemos decir los dos partes, ¿verdad? Los dos aspectos de lo que pudo haber sido si el hombre cumplía su parte de responsabilidad, o sea, si Adán y Eva obedecían a Dios y hubiéramos vivido nosotros en el reino de los cielos desde un inicio, y lo que ocurrió realmente porque Adán y Eva desobedecieron al mandamiento de Dios. Entonces nosotros nos encontramos en el lado izquierdo, ¿verdad? En el lado de Satanás, donde Satanás construyó este mundo de maldad. Sí. Centralizado pues junto con la humanidad, ¿verdad? Por supuesto, Satanás y la humanidad creamos este mundo de maldad, este mundo falso. Entonces, salvación significa no que el Mesías nos va a venir a salvar de una guerra o algo, sino que el Mesías nos viene a salvar de este mundo malo a llevarnos al mundo bueno de Dios. Por lo tanto, salvación es decirlo, es como decir igual restauración. Si nosotros salvamos a una persona de que estaba en el infierno, la salvamos y la llevamos al mundo espiritual, bueno, o sea, al reino de los cielos, entonces la estamos restaurando a su estado original, porque todas las cosas perdieron su estado original cuando el hombre cayó. Todo el hombre es verdad, el ser humano se degradó a un estado incluso inferior, como dice el principio divino, a los animales, debido a que abandonó su posición, no está cumpliendo el rol de ser el Señor de la creación, no está cumpliendo el rol de ser el Hijo de Dios. Por el contrario, se convirtió en el hijo de Satanás y termina haciendo el daño más bien y el mal en la tierra. Entonces, el Mesías nos viene a salvar de ese mundo, nos viene a salvar de ese mundo caído y nos viene a llevar al mundo del reino de los cielos de Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿A la fuerza? ¿O qué? ¿Va a tirar una bomba atómica para destruir este mundo satánico? ¿O cómo va a hacer? ¿Nos va a llevar a otro planeta? ¿Cómo ocurre la restauración? ¿Cómo ocurre la salvación espiritual? Bueno, ya vamos viendo, vamos a ir viendo que en realidad la salvación y la restauración espiritual, que es lo mismo, es algo que es progresivamente, es paulatino, no es inmediato. Y por eso Jesús dijo, la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque Satanás domina al ser humano con la mentira. El ser humano obedece y hace cosas malas porque ignora la verdad. Ignora que si el hombre hiciera bien las cosas y si el hombre respetara los principios de Dios, sería muchísimo más feliz de lo que es y lo que se imagina. Dios creó todo el universo para que beneficiara al hombre. No hay nada que exista en el universo que en realidad causara daño o le creara conflicto al hombre. Todo lo que Dios hizo en el universo, incluyendo los principios, es para beneficiar al hombre. Por ende, cuando Dios crea los principios y Dios nos manda a obedecer sus leyes, sus principios, es por nuestro propio beneficio, no es porque Dios quiera ser caprichoso, que Dios quiera que solo le obedezcamos a Él. No, es porque Dios sabe que de esa manera nosotros vamos a ser felices. Nosotros vamos a vivir una vida verdadera, una vida con propósito, una vida con un sentido verdadero. Porque una vida sin propósito, sin rumbo alguno, es una vida que no es feliz, no es alegre. Nadie tiene felicidad en una vida sin propósito. Entonces tenemos que traerle y ponerle un propósito a nuestra vida. ¿Y qué mayor propósito que cumplir con el propósito por el cual aquel fuimos creados, ¿verdad? Un propósito universal. O sea, ¿qué mayor propósito hay en la vida que hacer la voluntad de Dios? No hay ningún otro propósito, ¿verdad? Por más que lo comparemos, que se pueda comparar a eso. ¿Por qué? Porque ese es el máximo nivel que se puede llegar a alcanzar. No hay un nivel mayor que ese, ¿verdad? Que cumplir aquello por lo cual fuimos creados. O sea, cumplir el rol de ser el objeto de Dios, el rol de ser los hijos de Dios. Y para ello, por supuesto, tenemos que cumplir nuestra porción de responsabilidad. Tenemos que trabajar duro, ¿verdad? Obedeciendo los mandamientos de Dios, ah, eh, alineándonos a los principios de Dios. Y para eso estamos en este tipo de conferencias, en este tipo de estudios, para conocer esos principios de Dios, para conocer sobre Dios, para conocer su propósito. Entonces, la salvación o la restauración es eso, es pasar de un estado de dominio satánico a un estado de dominio de Dios.
Y para ello, por eso Jesús decía, como decía antes, la verdad os hará libre. Con la verdad Dios nos va a liberar de las cadenas de Satanás, porque Satanás domina al hombre por ignorancia nada más. El hombre ignora, pero el hombre, el día que se dé cuenta de que en realidad robarle a su vecino, creyendo que va a obtener beneficio, cuando en realidad no tendrá ningún beneficio por robar a su vecino, por el contrario, respetando los mandamientos de Dios, va a ser muchísimo más rico que lo que conseguiría robando, ¿verdad? Va a ser muchísimo más feliz, va a vivir una verdadera felicidad genuina que no dura ni un momento, sino que dura para siempre. Entonces, beneficio cuando una persona se da cuenta de eso y se da cuenta de la verdad, de que robar está mal y que le causará frustración y angustia en su espíritu, en su corazón y que su vida estará llena de amargura, entonces no lo va a volver a hacer. Se va a dar cuenta de la verdad y será libre de esa mentira, de esas cadenas. Por eso Jesús decía, y la verdad os hará libre, decía Jesús. Bueno, para eso estamos aquí entonces en estas conferencias, para escuchar la verdad, para ser libres. Entonces, el Mesías, su misión es salvarnos, es llevarnos de un mundo mal de maldad al mundo de bondad, o sea, restaurarnos. Por eso el Mesías viene a cumplir eh, con lo que el primer Adán no pudo cumplir, que son las tres bendiciones. Porque Dios mandó a Adán y Eva para que ellos fructificaran, crecieran, multiplicaran y fructificaran y dominaran el mundo. O sea, que cumplieran las tres bendiciones. Pero eso no se pudo establecer porque Adán y Eva pecaron, cayeron, desobedecieron. Entonces, Dios quiere volver a intentar eso. Dios quiere volver a restaurar a Adán y Eva y volver a enviarlos para que nuevamente obedezcan y restauren así, de esa manera, al hombre, al hijo y la hija perfectos de Dios, a los padres verdaderos de la humanidad. O sea, un hombre ideal y una mujer ideal centrado en Dios para formar una familia ideal. Ellos serían los padres verdaderos, porque nosotros estamos ahorita bajo padres falsos, ¿verdad? Que fueron Adán y Eva, centralizados, como dice la Biblia, en un Dios falso que es Satanás. Pero Dios quiere restaurar a los padres verdaderos, y eso es lo que viene a hacer el Mesías. El Mesías viene a restaurar a los padres verdaderos, viene a restaurar la posición de Adán y a cumplir las tres bendiciones. Y por supuesto, de esa manera, restaurar a cada ser humano, injertándolo en el linaje verdadero de Dios. Entonces vamos a ver, Jesús ya sabemos que venía con esa posición, la posición de Mesías. Entonces, el Mesías, Jesús, tendría que llevarnos a la salvación completa. O sea, tendríamos que establecer el reino de los cielos si nosotros siguiéramos a Jesús, sus palabras, obedeciéramos sus mandamientos, entonces tendríamos que alcanzar la salvación completa y de esa manera establecer el reino de los cielos, ¿verdad? Porque esa es la misión del Mesías. El Mesías viene a destruir el mundo de Satanás y a establecer el mundo de Dios. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Claro, de este mundo satánico, ¿verdad? No se refería al planeta Tierra, porque solo hay un planeta Tierra, no podemos habitar en otro planeta, ¿verdad? Por el momento, no hay planetas habitables. Pero Jesús decía, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo del que Jesús hablaba es el mundo del mal, el mundo caído, el mundo satánico, que es el mundo de hoy en día. Pero eh, Jesús viene a establecer entonces este nuevo mundo, mundo verdadero, el mundo de Dios. Viene a destruir ese mundo de Satanás y a establecer el mundo de Dios verdadero, el reino de los cielos en la tierra. Entonces, el establecimiento del reino de los cielos es la meta de la providencia de la restauración. ¿Por qué? Porque ahí sí todos seríamos salvos. Eso es lo que esa es la misión del Mesías. Viene a salvarnos de la maldad, del mundo caído. Y ese reino de los cielos estaría constituido de individuos ideales. Si nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a estudiar qué es un individuo ideal, un individuo ideal es aquel que cumple con la primera bendición, ¿recuerdan? ¿Qué dice la primera bendición? Crecer. Entonces, crecer significa llegar a la perfección, o sea, pasar por las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento, llegar a la adultez y ser un hombre perfecto o una mujer perfecta, dependiendo.
Entonces, básicamente, un individuo ideal es aquel individuo que llegó a la perfección y se convirtió en el templo de Dios. Porque cada uno de nosotros, los seres humanos, fuimos creados por Dios para ser su templo. Cuando lleguemos a la perfección y nos convirtamos en uno con Dios, entonces Dios morará con nosotros siempre. Y entonces seremos el templo de Dios. Así como lo era Jesús. Jesús es el vivo ejemplo de lo que es un individuo ideal. Podemos ver a Jesús, que Jesús decía, el que me ve a mí, el que me ve a mí, decía Jesús, ve a Dios. Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O sea, Dios y Él eran un solo ser. Porque fuimos creados para esto, en realidad. Fuimos creados para ser el templo de Dios. Y Dios viviría con nosotros siempre, eternamente, ¿verdad? En nuestros corazones. No hay un lugar más sagrado, más íntimo en el que el Dios pueda estar, ¿verdad? Que es en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, dentro de nosotros, donde ahí nadie, ninguna otra persona puede entrar, solamente Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el individuo ideal. Y el reino de los cielos estaría constituido por estos individuos ideales, o sea, por personas perfectas, que constituirían también a la vez familias perfectas, sociedades perfectas y un mundo perfecto. 1 Corintios 3:16 dice que sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, este tipo de personas no necesitaría una vida religiosa, porque ¿por qué nosotros necesitamos la religión? ¿Por qué necesitamos ir a la iglesia, orar, hacer condiciones de devoción? ¿Por qué? Si ningún otro ser, ¿verdad?, de la naturaleza hacen estas cosas, ¿por qué nosotros los seres humanos tenemos que hacerlo? Bien, porque primero que nada, nosotros fuimos creados como el templo de Dios, como los hijos de Dios, como los hijos, sí, el templo de Dios, el objeto de Dios. Ningún otro ser de la naturaleza ocupa esta posición. Por ende, nosotros somos los que tenemos que conectarnos con Dios. Segundo, porque desde que Adán y Eva cayeron, el ser humano se desligó de Dios. Entonces, por eso existe la religión. Religión significa religar, o sea, volver a unir a Dios con el hombre. Cuando el hombre se apartó de Dios en la caída, ¿verdad? Cuando ocurrió la caída, entonces se desligó. Entonces la religión, ¿qué es lo que hace? Intenta religarnos junto con Dios, no intenta unirnos a Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo lo hace las religiones? ¿Cómo nos cómo nos hace llevar una vida religiosa? Bueno, hacemos todo tipo de condición de indemnización, oraciones, lecturas, ayunos, etcétera. Todas son esas cosas que al cuerpo no le agradan, ¿verdad? Son actividades que el cuerpo no las quiere hacer. ¿Y qué es lo que quiere el cuerpo? Estar descansando, durmiendo, comiendo de más, comiendo cosas ricas nada más, etcétera, todo tipo de diferentes placeres físicos. Pero el cuerpo odia estar en vida religiosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la iglesia nos lleva a hacer esa vida religiosa? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a adiestrar al cuerpo, a dominar al cuerpo y sus deseos para que el Espíritu de Dios, la mente se ponga de sujeto y el cuerpo de objeto. Entonces nosotros necesitamos llevar esa vida religiosa porque necesitamos constantemente sentir, unirnos junto con Dios, estar en resonancia con Dios, porque no somos perfectos y en cualquier momento, si nosotros nos descuidamos, podemos cometer pecados, podemos hacer cosas malas, porque, como repito, el cuerpo se pone de sujeto, ¿verdad? Y la mente de objeto, cuando no es así. No he hablado un poco de esto, creo, en esta conferencia, pero recuerden que nosotros fuimos creados para que la mente siempre estuviera de sujeto. Cuando la mente se pone de objeto y el cuerpo de sujeto, o sea que el cuerpo domina la mente, entonces la energía de Dios o el amor y la verdad de Dios no puede fluir en nosotros. No podemos recibir verdad, no podemos recibir amor de Dios. Porque está el cuerpo dominando a la mente y el cuerpo, si tiene solamente deseo físico, entonces puede violar principios espirituales y causarle daño a la mente. Por eso es que la mente siempre tiene que estar de sujeto. ¿Por qué? Porque la mente se puede conectar con Dios, no el cuerpo.
El cuerpo no puede conectarse con Dios y sus leyes y sus principios, la mente sí. Por eso la religión, la vida religiosa nos enfatiza hacer tipo de condiciones para llevar nuestro cuerpo a la sumisión. Y esto es una práctica, eso no es fácil, ¿verdad? No es de la noche a la mañana tampoco. Nuestro fundador, el reverendo Sam Moon, dice que aproximadamente 3 años, de 3 a 5 años para que una persona comience realmente a eliminar sus malos hábitos y a realmente dominar un poco su cuerpo. O sea, que requiere de entre 3 a 5 años, o sea, que no es de la noche a la mañana, sino que es un trabajo constante. La constancia es importante y la perseverancia en ese tipo de situaciones, ¿verdad? En lo que se trata de la restauración. Pero entonces nosotros necesitamos esa vida religiosa, ¿verdad? Necesitamos esa vida religiosa porque no somos perfectos, no somos individuos ideales. Necesitamos el de la redención también. Entonces, una persona también individual no necesitaría eso, pero no me voy a pasar el punto 2 hasta que lo explique. Entonces, una persona ideal, así como Jesús, ¿usted cree que él necesitaría tener una vida religiosa para que Dios pudiera morar en él, para que Dios pudiera habitar en él? No, no necesita. Una persona perfecta como Jesús, digamos, ¿verdad? Ponemos a Jesús de ejemplo siempre. No tiene contradicción dentro de su ser. Su mente siempre está de sujeto y su cuerpo de objeto como debería ser. Y eso es lo natural, lo normal. Nosotros somos los que estamos enfermos, ¿verdad? Y tenemos que repararnos a nosotros mismos, tenemos que curarnos. Pero una persona ideal no necesitaría una vida religiosa. ¿Por qué? Porque no necesitaría religarse con Dios si Dios ya mora dentro de él. No tiene sentido ir a una iglesia a buscar de Dios, a orar a Dios, a hablar de Dios, si Dios está aquí conmigo, ¿verdad? Yo aquí conmigo está Dios, entonces no necesito eh, llevar una vida de condición, de devoción, porque Dios siempre estaría conmigo en todo momento. También una persona ideal no necesitaría la oración, como le menciono. ¿Por qué? Porque ahora nosotros oramos en cierto determinado tiempo, ¿verdad? Vamos a la iglesia y hacemos oración de 10, 5 minutos, pero una persona ideal no necesita momentos de oración porque toda su vida constantemente sería una oración. Porque ¿qué es la oración? Es comunicarnos con Dios, ¿verdad? Entonces una persona ideal 24/7, todo el tiempo estaría en comunión y comunicación directa con Dios. Una comunicación directa. Entonces no necesita un momento específico para comunicarse con Dios porque siempre tendría esa comunicación con Dios directa. O sea, su vida completa es una completa oración. No necesita momentos para orar. ¿Cómo lo necesitamos nosotros ahora, verdad? Entonces es la diferencia de una persona ideal a una persona que no es ideal, una persona caída, pues. Y punto número 4, no necesitaría tampoco ningún salvador. Es una persona perfecta, no necesita a alguien que lo salve de qué, si eh, ya vive de él, su espíritu vive junto con Dios en el reino de los cielos, en el mundo ideal, ¿verdad? Entonces no necesita a ningún salvador que lo lleve al mundo ideal. Cuando él ya vive en el mundo ideal, él es el reino de los cielos a nivel microcósmico, podemos decirlo, ¿verdad? A nivel individual. Entonces, estos 4 puntos que nos explica el principio divino son cosas que un individuo ideal no necesitaría llevar a cabo. Pero también vemos que nosotros en la actualidad, 2000 años, 2024 años después de que Jesús llegó, todavía necesitamos estas cosas. Entonces nos llegamos a preguntar, como dice la diapositiva, ¿se cumplió la salvación a través de la cruz? ¿Realmente Jesús vino a establecer ese mundo ideal que Dios deseaba para nosotros, en convertirnos en individuos ideales? ¿Será que una persona caída al creer en Jesús que murió por nosotros en la cruz, podemos llegar al reino de los cielos, establecer el reino de los cielos y ser esos individuos ideales que no necesiten oración, que no necesiten un redentor?
que no necesiten eh, condiciones, ¿verdad? Hacer condiciones como ayuno, llevar una vida religiosa. ¿Cómo son los creyentes de hoy en día? Y ahí están los puntos que mencionamos, ¿verdad? Esos creyentes de hoy en día, los cristianos, no son uno con Dios, de ningún modo. Sí, creemos en Jesús, amamos a Jesús, seguimos las palabras de Jesús, pero no somos uno con Dios todavía, no hemos alcanzado la perfección. Ningún cristiano, ¿verdad? Puede decir que ya alcanzó la perfección. Punto número dos, también precisan redención, oración y devoción constante, porque, como repito, como le digo, el cuerpo siempre tiene la tendencia a dominar la mente y por lo tanto los cristianos, ningún cristiano ha resuelto ese conflicto entre la mente y el cuerpo, que batallan constantemente, por tanto necesitan llevar esa vida de devoción y oración constantes para poder dominar a su cuerpo y así de esa manera seguir el camino de Dios. Y lo hemos reflejado en San Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 22-24 dice, con mi parte interna me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, dice, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? O sea, San Pablo, ¿verdad? Un apóstol que era bien devoto, ya una vez que él se convirtió, por supuesto, al cristianismo y pudo cambiar a muchas personas. Sin embargo, tenía esta contradicción dentro de él y se sentía miserable. Entonces, constantemente necesitamos esa vida religiosa, a pesar de que creemos en Jesús, porque como le digo, San Pablo era una persona bien cristiana que convirtió a muchas personas al cristianismo. Y él creía absolutamente y amaba absolutamente a Jesús. Sin embargo, él no era perfecto, podemos verlo. Tenía esa contradicción y él lo mismo lo manifestó. Entonces, no llegamos a ser individuos ideales, solamente creyendo en Jesús. Y todavía los seres humanos transmiten el pecado original de generación en generación. Todavía no se ha eliminado el pecado original, por eso que el cristianismo lleva a cabo el bautismo, ¿verdad? El bautismo, ¿qué es el bautismo? Bautizar a los hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, injertarlos simbólicamente al linaje de hijos adoptivos a través de recibir, ¿verdad?, ese bautismo de Jesús y el Espíritu Santo. Entonces nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, eh, centralizados en los padres espirituales, que es Jesús y el Espíritu Santo. Pero no llegamos a ser todavía hijos verdaderos, sino que hijos adoptivos es una calificación diferente a la de hijo verdadero, pero tampoco no es un hijo que no es hijo, ¿verdad? Si está dentro de la casa del padre, convive con el padre, puede vivir, pero no es el mismo linaje del padre, no es el mismo linaje verdadero de Dios. Entonces, vemos en esta gráfica, en esta diapositiva, que a pesar de que Jesús ya hace 2024 años vino a dar su vida por la humanidad, el reino de los cielos sigue sin aparecer. No está el reino de los cielos. Y no me vengan diciendo, ¿verdad? Porque hay cristianos que he escuchado yo que dicen que no, que el reino de los cielos está en cada uno de nosotros, que no, que el reino de los cielos es cuando vayamos allá al mundo espiritual, que no, que eso no es así, ¿verdad? No es así. ¿Quién creó el mundo físico? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó nuestro cuerpo físico? Dios, ¿verdad? Dios es el creador de todo lo físico y lo espiritual, ambos mundos. Entonces, ¿por qué entonces Dios no puede hacer su voluntad? Entonces, lo físico es de Satanás y lo espiritual solamente de Dios. ¿Quiere decir esa lógica? No, ¿verdad? No tiene sentido. Si Dios creó el mundo físico, el dominio de Dios también tiene que estar en el mundo físico. Así como lo dijo Jesús, ¿verdad? En la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que hágase su voluntad quiere decir que se haga el reino de los cielos en la tierra, o sea, en el mundo físico, como en el cielo, que es el que representa al mundo espiritual. Entonces,
Es claro, ¿verdad? El reino de los cielos tiene que establecerse tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Entonces, no ese argumento de que no, que el reino de los cielos está en cada uno y que el reino de los cielos va a ser en el mundo espiritual, que no es así, ¿verdad? Tiene que establecerse aquí. Dios creó a Adán y Eva en el mundo físico para que ellos establecieran el reino de los cielos en el mundo físico. Por eso Dios nos dio manos, un cuerpo físico, ¿verdad? Para que nosotros hiciéramos la voluntad de Dios en esta dimensión física. Y después, por supuesto, ir al mundo espiritual y hacer el reino de los cielos en el mundo espiritual. Pero entonces, esa es la gran importancia, ¿verdad? De entender de que a pesar de que ya Jesús vino hace esos 2024 años, todavía no recibimos esa redención. Todavía no somos personas ideales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Si el Mesías dijimos que viene a salvarnos, a llevarnos al reino de los cielos. Esa es la misión del Mesías. Repito, no hay una misión más grande que esa, de establecer el reino de los cielos de Dios aquí en la tierra. Si hay una misión más grande que esa, dígame, porque hasta el momento yo no sé cuál es, ¿verdad? No la conozco. No hay una misión más grande que establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, Jesús venía con esa misión. Esa es la más alta y grande misión, ¿verdad? Pero el reino de los cielos no ha sido establecido. ¿Y qué pasó entonces? La naturaleza original no está perfectamente restaurada. Entonces, por eso nos preguntamos y nos hacemos esta pregunta tan importante que el principio divino nos revela en esta tarde. Dice, ¿fue la cruz la voluntad original de Dios para Jesús? Porque ya vamos a ver más adelante que en realidad que Jesús, si fuera por el camino de la cruz, sí era la voluntad de Dios, sí es la voluntad de Dios, pero no era la voluntad original, ¿lo entienden? Y ya lo vamos a ir viendo los ciertos puntos importantes de por qué en realidad no era la voluntad original. ¿Qué quiero decir con eso? Que no era la voluntad original. Quiere decir que si Jesús fue el camino de la cruz o fue crucificado, quiere decir que esa era la voluntad falsa y la otra es la original. No, no quiere decir eso. Es como, por ejemplo, yo tengo un plan, ¿verdad? Digamos, yo tengo el plan de comprar una casa, digamos, en cierto lugar, digamos, en una ciudad. Ese es mi plan original, comprar una casa en la ciudad. Pero resulta ser de que no hay ninguna casa disponible y las que hay son súper caras, entonces no puedo comprar esa casa. Entonces me recurro a hacer un plan B, ¿verdad? Que es comprar una casa, digamos, alejado de la ciudad, en el campo, digamos. Esa es mi voluntad, sí, porque yo la quiero comprar la casa, ¿verdad? Entonces sigue siendo mi voluntad, sigue siendo mi deseo, mi voluntad. Entonces es como el plan B, pero sigue siendo mi voluntad, mi deseo. Pero mi deseo original, mi voluntad original, ¿cuál era? Ir a comprar una casa en la ciudad. Pero no se dio ese plan, no se pudo dar por X, Y razón, etcétera, podemos decir cualquier cosa. Pero se cumplió la otra deseo, pues, de comprar una casa lejos de la ciudad, digamos, en el campo. Entonces, pues repito, sigue siendo mi voluntad, sigue siendo mi deseo, pero no era mi voluntad original solamente. Pero igual sigue siendo mi voluntad, ¿me entienden? O sea, igual sigue, sí, igual, repito, Dios eh, tenía un plan para el Mesías, para Jesús, que era establecer el reino de los cielos. Pero ese plan original no se estableció. ¿Por qué? Porque pasaron ciertas cosas, que es lo que vamos a estudiar en esta conferencia, que es tan importante. Porque tienen que entender bien, ¿verdad? Porque Movimiento de Unificación, la Iglesia de Unificación, en ningún momento enseña de que la crucifixión de Jesús no tiene ningún valor en absoluto, ¿verdad? En lo más mínimo. Nosotros creemos en Jesús, yo creo en Jesús y creo que Jesús vino y murió por nosotros en la cruz y a través de creer en Jesús yo puedo ser salvo. Por supuesto que eso es correcto al 100%, ¿verdad? Y de que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios al 100%, y así fue. Jesús hasta su último respiro, él cumplió y fue obediente con Dios, hasta su último aliento, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esa era la voluntad de Dios, absolutamente era la voluntad de Dios.
Y absolutamente yo creo en Jesús, amo a Jesús y creo que puedo ser salvo creyendo en Él, en que Él murió por nuestros pecados. Y como repito, esa era la voluntad de Dios, 100%. Pero ahí es donde vamos, no era la voluntad original, porque ocurrieron ciertas cosas en la época de Jesús que frustraron lo que realmente venía a ser Jesús. Sirvieron ¿verdad? O algo que lo detuvo a Jesús a seguir adelante en el camino de la restauración. Entonces, vamos a hablar aquí un poco antes de que ir terminando, ¿verdad? La conferencia, porque tampoco queremos alargarnos mucho. Podemos hacer diferentes sesiones, diferentes fines de semana. Eh, entonces, vamos a estudiar ciertos puntos en la Biblia, a través del principio divino, que nos van a aclarar por qué razón eh, la crucifixión de Jesús en realidad no fue el plan original que Dios tenía para su Hijo. Considerando las palabras de los discípulos después de la crucifixión, indicaban que la muerte de Jesús fue un asesinato. El primer mártir San Esteban dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros sois. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? En otras versiones dice asesinos, entregadores y asesinos. Hechos 7, 51 al 52. O sea, vemos cómo ¿verdad?, discípulo, San Esteban, menciona que la muerte de Jesús fue un asesinato y fue algo indebido, que no debió suceder. Así como dice, vosotros duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oído, que siempre se resisten al Espíritu Santo. Así mataron a los profetas, dice, que anunciaban la venida del justo. O sea, porque recordemos, ¿verdad? El pueblo recibía constantemente revelaciones de Dios de que iba a enviar al Mesías pronto. ¿Y a través de quién? A través de los profetas recibía esas revelaciones. Pero el pueblo constantemente los apedreaba, los mataba, los expulsaba a los profetas. Hacían con ellos lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces dice San Esteban que así también hicieron con el justo, lo entregaron y lo terminaron matando, mostrando así en este versículo su reproche de algo indebido en realidad, que no debió suceder. Un asesinato es algo que no debió suceder. Dice en Primera de Corintios, capítulo 2, del 6 al 8, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más claro imposible. Creo que con este versículo no sería necesario seguir explicando de que Jesús en realidad cuando murió en la cruz fue algo indebido y que no debió ir por el camino de la cruz en realidad. No debió ir por el camino de la cruz, sino que fue algo, como le digo yo, como un plan B, un plan de recurso, pero no era la voluntad original de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era la voluntad de Dios entonces? ¿Cuál era la voluntad original de Dios? Ya lo dijimos al inicio. Era construir el reino de los cielos en la tierra. Era que Jesús dominara al mundo, no solo espiritualmente, sino físicamente. Él se convirtiera en el rey del mundo y que a través de Jesús toda la humanidad se hubiera podido injertar al linaje verdadero de Dios y recibir eh, el amor y la verdad de Dios directamente a través de Jesús. O sea, que el mundo entero se uniera y aceptara a Jesús el Mesías. Esa era la voluntad original de Dios. Y así de esa manera establecer el reino de los cielos en la tierra. ¿Pero qué diferente es eso?
La otra opción es Jesús en la cruz, ¿verdad? Como plan de recurso. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús. Entonces no había nadie que creyera en Jesús. Por lo tanto, él tuvo que tomar el camino de la cruz sí o sí, para por lo menos eh, traer la salvación espiritual a la humanidad. No la salvación física, pero al menos la salvación espiritual, que es una salvación parcial, esperando la segunda venida. Pero bueno, viendo este versículo, ¿verdad, hermanos? Vemos este versículo aquí, eh, nos damos cuenta claramente de que Jesús no venía para ser crucificado, no venía para morir, y que haberlo matado, haberlo crucificado fue un gran error. Como dice en 1 Corintios 2:6, si hubieran conocido la sabiduría de Dios, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Y es cierto, porque si nosotros leemos en la Biblia, si vemos películas, o vemos ningún video en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, etcétera, en Facebook, siempre Jesús estaba intentando de que creyeran en Él, que creyeran en Él, ¿verdad? Y el pueblo de Israel lo crucificó no porque creyó que Él era el Mesías, lo crucificaron porque creyeron que Él no era el Mesías, sino un falso profeta. Porque si ellos hubieran entendido y hubieran sabido que Jesús era el Mesías, lo hubieran puesto de rey. Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos lo hubieran puesto de rey, el rey de reyes de Israel. Ellos lo estaban esperando. Ellos lo crucificaron porque ellos pensaron que Jesús no era el Mesías y era un hereje, mentiroso. Y príncipe de los demonios, ¿verdad? Le decían que expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces lo crucificaron porque pensaron que era una persona falsa, un falso profeta. Si ellos hubieran sabido y se hubieran dado cuenta de que Jesús era el Mesías, jamás lo hubieran crucificado. Si ellos lo estaban esperando y aún ahora todavía lo continúan esperando al Mesías, ¿verdad? Entonces, eh, claro, pero esta sabiduría que viene de Dios, estaba oculta a ellos y la desconocieron y por eso crucificaron a Dios, a Jesús. Porque si de haberla conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, jamás. Repito, ellos lo estaban esperando. Entonces es más que claro, este versículo nos revela claramente de que en realidad la crucifixión de Jesús fue un error, no debió ocurrir y debieron ellos en realidad, en lugar de crucificar a Jesús, aceptar a Jesús, que es totalmente diferente. El resultado es totalmente diferente, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo. Dice, dice Jesús en Mateo 26:24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Porque es cierto, estaba escrito de que Jesús iba a ser el rey del sufrimiento y que iba a padecer por culpa de nuestros pecados. Eso es cierto, está escrito. Pero más adelante vamos a hablar sobre la profecía, porque en realidad hay dos tipos de profecías. Están las profecías de que hablan de Jesús como el Señor del sufrimiento, que iba a cargar con nuestros pecados y que iba a sufrir, y que iba, ¿verdad? Isaías 53, y que iba a ser eh, golpeado por nuestros pecados. En ese versículo de Isaías capítulo 53 habla claramente sobre eso. Por eso Jesús decía, según la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, correcto, porque Jesús ya había leído ese versículo de la Biblia que claramente hablaba de que si el hombre no cumple su porción de responsabilidad, o sea, en este caso los israelitas no creen en Jesús, Jesús tendría que tomar el camino del sufrimiento. Eso es verídico, pero vamos a hablar más adelante en realidad que existen dos tipos de profecías. Existen las profecías de que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, eh, y que se iba a centrar en el trono de David. Y la otra profecía de que Jesús iba a morir en la cruz, ¿verdad? Entonces hay dos tipos de profecías. La profecía que Jesús iba a ser Rey de Reyes y la otra profecía que habla de que Jesús iba a sufrir. Entonces, ¿por qué hay dos tipos de profecía? Porque el ser humano puede cumplir o no su porción de responsabilidad. O sea, los israelitas en ese momento podían creer o no en Jesús. ¿Y qué dependía de eso? De la responsabilidad de ellos. Pero ya estábamos a nivel mundial, no era solamente ellos, sino ya ellos estaban representando al mundo entero, no solamente la nación. Entonces, veamos, Mateo 26:24 dice,
A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces repetimos, ¿verdad? Nuevamente, si la voluntad de Dios fuera de que Jesús fuera a la cruz, el hombre que lo entrega a Jesús a ir a la cruz sería un hombre que está cumpliendo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es lógico, si Jesús viene a morir en la cruz, entonces aquella persona que está entregándolo para que vaya a la cruz, esa es la persona que está haciendo la voluntad de Dios más, ¿verdad? Debería recibir un premio del cielo porque está haciendo la voluntad de Dios, ¿ve? Y está entregando a Jesús a la cruz para que Jesús muera por nuestros pecados. Sin embargo, Jesús dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué? Porque es un error, es algo malo, algo indebido, algo que no debió suceder, entregar a Jesús para que Jesús muriera en la cruz. Y aquí vemos en Lucas 22, capítulo 22, sí, versículo 3 al 4 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entonces, y entró Satanás en Judas y éste entregó a Jesús. No dijo que Judas fue inspirado por Dios para hacer la voluntad de Dios, porque, repito, si la voluntad de Dios era que Jesús fuera el camino de la cruz, entonces Judas sería el héroe, ¿verdad? El héroe que lo está entregando, está haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia claramente dice que no, que Satanás entró en Judas. ¿Y quién es Satanás? Satanás es el enemigo de Dios, el que quiere destruir el plan de Dios. Él sabe, Satanás, que Jesús, el Mesías, es la esperanza de Dios y la humanidad para establecer el reino de los cielos. Por lo tanto, Satanás quería destruirlo a toda costa. No importaba, él quería destruirlo y dar todo, ¿verdad?, para destruir a Jesús. Destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque él sabe que Jesús es el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Entonces, Satanás quería destruirlo a como dé lugar. Por eso es Satanás el que inspira a Judas para que Judas entregue a Jesús a que vaya al camino de la cruz. Y está claro entonces, ¿verdad? Es la voluntad de Satanás. Lastimosamente, que Jesús fuera por el camino de la cruz es lo que Satanás deseaba y estaba en contra de la voluntad de Dios. Bien, pero a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de que Satanás terminó azotando el cuerpo de Jesús, Jesús fue obediente a Dios al 100% y pudimos a través de Jesús alcanzar la salvación espiritual a través de Jesús por esa grandiosa obediencia que Jesús mostró a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, vamos a dejarle aquí la conferencia porque son muchos versículos más, hermanos, y no vamos a extendernos mucho el día de hoy. Como todos los sábados, ¿verdad? Hacemos los domingos, hacemos 1 hora de conferencia. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a estudiar el próximo fin de semana, vamos a seguir aquí mismo, aquí donde lo dejamos, en Lucas 22, 3 al 4. Vamos a continuar aquí para ver muchos más versículos que nos muestran de que en realidad Jesús no venía por el camino de la cruz, de que fue un error. Y también vamos a estudiar más adelante qué fue lo que ocurrió en la época de Jesús, por qué no tuvo éxito Jesús, ¿verdad? Porque Dios preparó ciertas personas también para que apoyaran a Jesús. Sin embargo, también fallaron en su porción de responsabilidad. Y lo vamos a ir estudiando poco a poco, no se preocupen. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo en los videos y con mucho gusto aquí le vamos a responder. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a terminar la conferencia del día de hoy por aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si la familia Ramos tiene alguna pregunta. Si no, vamos a pasar a tomar una foto entonces. Pueden encender sus cámaras para que tomemos una foto. Ok, vamos a tomar entonces a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Perfecto, entonces muchísimas gracias.
por haberse unido en esta tarde. Y que Dios les bendiga siempre, ¿verdad? Y que puedan pasar una feliz noche el día de hoy y nos vemos. Hasta Buenas luego. noches, buenas Próximo noches. Buenas día. noches. Nos Muy vemos. Buenas buena. noches. Adiós.